Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Ya como Erika me ha presentado, mi nombre es Camilo Villamil y pues bueno, voy a empezar a arrancar con este webinar que está enfocado en cómo sacar más valor de estas cargas de IBM apalancándonos en la nube de AWS con una estrategia que se centra en dar varios aspectos, principalmente el aspecto de la rapidez, de poder lograr rápidamente poner a los clientes en una situación en la que ellos puedan empezar a aprovechar las ventajas y los servicios de la nube AWS para extraer más valor de las cargas de IBM. Entonces, sin más, arrancamos con la presentación. Bueno, cuatro puntos principales son los que tienen acá. Un primer punto, cómo trasladar estas cargas de trabajo de IBM a AWS fácilmente. Cómo aprovechar las herramientas y los servicios de AWS para modernizar y potenciar las cargas, algunos casos de éxito y los próximos pasos que recomendamos deberían seguirse para lograr el objetivo. En la introducción, y es algo súper importante para nosotros mencionar esto. Scala es una compañía que tiene más de 10 años en el mercado de migración a la nube, es cloud native, nació como una empresa dedicada a ayudar a los clientes a extraer valor para sus negocios desde los servicios de la nube, con el uso de los servicios de la nube, y hemos estado principalmente enfocados en el sector financiero. ¿Eso a qué viene pues en esta discusión? A que, por supuesto, durante estos 10 años nos hemos encontrado permanentemente con las cargas que los clientes tienden a confiar en las máquinas de IBM. Hablamos, por ejemplo, de sistemas que están, los sistemas core bancarios en su mayoría están ubicados en máquinas de este estilo, en máquinas IBM Power. IBM puntualmente tiende a ser en la que la mayor parte de las cargas fueron desplegadas desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de un sistema operativo, el IBM I, que como pues yo creo que la mayoría de ustedes conoce, ya cumple 25 o 30 años, o cumplió hace poco 25 o 30 años, y ha venido prestando desde hace 25 o 30 años ese servicio para estos clientes del sector financiero. Las empresas más grandes del sector financiero en el territorio de Latinoamérica tienen estas máquinas en su gran mayoría y siguen y seguirán estando vigentes. Esa es una premisa desde la que nosotros arrancamos. Cuando hemos tenido los acercamientos con los clientes alrededor de estas cargas, por tratarse precisamente de cargas que han contado con unos niveles de confiabilidad, disponibilidad y seguridad muy altos. No hay un apetito particular de los clientes para salir de ellas totalmente, para salir totalmente de la plataforma de IBM como tal. Y pues bueno, también parte importante del contexto es decir que debemos reconocer y dar crédito a IBM precisamente por esta tecnología que ha centrado su oferta de valor en el mercado, en esas características que los que tienen contacto con el mundo de IBM conocen muy bien, que son las características de RAS, de Reliability, Availability, Security, que son características de tal vez el más alto estándar que hay en el mercado para este tipo de sistemas. Entonces, arrancando por hacer ese reconocimiento del papel que han jugado esta tecnología de IBM en el mercado, es que Scala empieza a pensar, bueno, ¿y cómo podemos llegar a ayudar a nuestros clientes para extraer más valor de estas cargas apalancándose en los servicios de la nube? Dentro de todo lo que hemos estado viendo, por supuesto hemos estado poniendo mucha atención y sobre todo teniendo el oído muy agudo para escuchar lo que está sucediendo en el mercado alrededor de estas cargas desde hace ya varios años. Este es un informe de Deloitte del año 2022. Entonces, si leemos ese título, conectar y extender, la modernización de mainframe y midrange, por supuesto, aplica para las dos, está en su momento. Entonces, los sistemas y las personas, las empresas están planteando una estrategia que va por esta línea, que es, en lugar
de reemplazar completamente estos sistemas, tanto los mainframe como los midrange, entendiendo mainframe como los IBM Z, por supuesto, y los midrange como los sistemas IBMI, de sistema operativo IBMI y AIX, aunque a veces en el mercado se generaliza cuando se habla de estos sistemas de IBM, se tiende a decir mainframe, pero están metiendo bajo la misma sombrilla los tres sabores de sistema operativo. Aquí hacemos la separación. IBM, cuando hablamos de mainframe, estamos hablando de IBM Z, y cuando hablamos de midrange, hablamos de IBMI y de AIX. Aunque algunos sistemas IBMI, por ser integrado, la I de integrado, pues tienden a pensarse también como sistemas tipo mainframe. Exactamente. Entonces, en ese punto, de pronto es que tal vez algunos los categorizan dentro de ese mundo del mainframe. Entonces, lo que nos dice el estudio en términos muy generales es lo que ven ustedes en este titular inicial, que entonces, en lugar de reemplazar completamente estos sistemas, los negocios están empezando a buscar formas para extender las funcionalidades de estos sistemas, conectándolos con tecnologías emergentes. Es un punto muy importante. Entonces, en ese proceso de exploración de cómo ayudar a los clientes precisamente para extraer más valor de esas cargas, nos damos cuenta que en una primera etapa, una muy buena cantidad de los clientes no tienen un apetito particularmente alto por reemplazar del todo estos sistemas que han venido prestando esos servicios tan confiables hasta el momento, sino que están pensando más bien cómo conectarlos a las tecnologías emergentes. En este caso particularmente nos vamos a referir a lo que tiene que ver con los hyperscalers, con la nube, particularmente la nube de AWS. Otro punto bien importante dentro de estos artículos que estuvimos analizando cuando tomamos la decisión de la estrategia es el punto que vemos aquí en la parte superior derecha. Entonces, estos sistemas frecuentemente eh, hospedan aplicaciones que no pueden ser movidas a la nube porque sería muy prohibitivo en términos de costo debido a la cantidad de trabajo que se necesita para llevar a cabo una iniciativa de refactorización de aplicaciones, o que puede ser percibida esa estrategia de refactorización como muy arriesgada porque posiblemente vamos a romper dependencias, interdependencias dentro del sistema. Por supuesto, nosotros trabajamos en esta iniciativa muy de la mano con AWS. Y una de las herramientas que se pone sobre la mesa es precisamente la posibilidad de la refactorización. Con esto, no queremos decir que la refactorización no funciona o no es viable. Es completamente viable y conocemos proyectos de ese estilo, pero la herramienta correcta va a depender, la elección de la herramienta correcta a utilizar va a depender precisamente de qué tanto apetito por el riesgo puede tener el cliente. Por un lado, por el otro lado pueden estar asociados los tiempos con respecto a renovación de infraestructura o renovación de contratos de administración de la propia infraestructura. Podría ser que en esas situaciones, tomando esas dos como ejemplo, no sea particularmente apropiado para clientes que tienen una renovación en un año, por ejemplo, de infraestructura, el pensar en una refactorización, porque un proyecto de refactorización normalmente de sistemas complejos puede tomar, es un proyecto multianual que tiene varios temas que pues, también podrían ser percibidos como de riesgo, como les estaba explicando anteriormente. Entonces, en un escenario en el que tengo una renovación en un año o menos, o en un escenario en el que definitivamente la organización percibe ese proceso de refactorización como muy arriesgado o alto en costo, es que nosotros empezamos a enfocar nuestros esfuerzos. Soluciones que permitan rápidamente, mediano, corto plazo más bien, a los clientes empezar a aprovechar las ventajas de la nube y que no implique necesariamente un proceso de refactorización. Y el tercer punto muy importante para tener en cuenta aquí es este último que tenemos en la parte inferior derecha. Entonces nos damos cuenta que estas cargas, mainframe, midrange, tienen un rol todavía en los escenarios más agresivos de adopción de nube o en las estrategias de adopción de nube más agresivas y viceversa. Y en la mayoría de los escenarios no se trata de una opción de o esto o lo otro. No es o blanco o negro, sino que se trata de un modelo híbrido. ¿Cómo puedo
maridar los dos mundos para poder, a través de ese maridaje, empezar a aprovechar las ventajas de la nube, dejando las cargas en el lugar correcto, dejando cada una de ellas en el lugar correcto. Entonces ahí es que empezamos a diseñar la estrategia, y estos son los pilares de la estrategia. Reducir, por supuesto, los riesgos relacionados con el proyecto de adopción de nube, y optimizar y reducir los costos asociados al proyecto de migración de nube, mantener la integración de los sistemas. Eso es muy importante. Un sistema, por ejemplo, que lleva funcionando en una entidad del sector financiero más de 25 años, tiene una cantidad de trabajo muy importante en cuanto a integración con otros sistemas, capa media y demás. Y esto es muy importante mantenerlo en esta segunda etapa, cuando lo empezamos a migrar a la nube. Garantizar que se mantenga la robustez actual es algo muy importante, por supuesto, la robustez que ya hemos hablado, que es la que nos brinda estas máquinas, y al mismo tiempo agregar o mejorar características que amplíen el desempeño de estas máquinas, crezcan el desempeño de estas cargas, particularmente, no hablemos tanto de máquinas, sino de cargas, amplíen el desempeño, agreguen funcionalidades y den más flexibilidad a la operación de estos ambientes en particular. Entonces, esos son, en términos generales, los objetivos de la estrategia que Scala decidió plantearse para lo que sería el abordaje de los clientes del sector financiero para la adopción de la nube de AWS alrededor de las cargas desplegadas en sistemas de IBM. Entonces, lo que planteamos como estrategia es una modernización que se da en 3 tiempos. Y con esto también quiero dejar un punto muy claro. La estrategia no cuestiona la modernización como tal. La premisa es que sí, por supuesto, los clientes del sector tienen el deseo de modernizar absolutamente todas sus cargas para hacerse más competitivos en el mercado actual, teniendo en cuenta los competidores tipo fintech, que son mucho más rápidos en sacar características al mercado, que están apalancando en la mayoría de los casos el 100% de las características de la nube pública, y eso los hace mucho más rápidos, mucho más innovadores, y esa ventaja competitiva es algo que los bancos desean empezar a adquirir para ellos. Entonces, no estamos cuestionando la modernización como tal, sino que estamos diciendo que vamos a llegar a que vamos a recorrer un camino de modernización en el que tenemos 3 tiempos identificados acá. Entonces, yo tengo mi carga o mi ambiente actual, mi IBMI o AS400, como se conoce también. Tengo mi AIX en un ambiente on-prem, puede ser mi propio data center, o lo tengo tercerizado con algún tipo de administración por parte de un tercero, en un data center del tercero. En algunos casos el modelo es inclusive de renta completamente, es decir, que el cliente no es dueño de la infra, sino que la infra es del tercero y que lo cobra como un servicio. Lo que vamos a hacer como primer paso es tomar estas cargas y llevarlas tal y como están, lift and shift, hacia un servicio que vamos a considerar de transición. Por eso a esta estrategia la llamamos la estrategia de Cloud Transition. Entonces, lo que hacemos es tomar la carga, llevarla en principio a un lugar transicional que es la solución de Connectria. Connectria particularmente son una red de data centers en Estados Unidos que tienen capacidades IBM, es decir, hay máquinas IBM en los data centers de Connectria, máquinas puntualmente Power 10 en este momento, en las que las cargas de los clientes, a las que las cargas de los clientes son migradas. Es decir, llevamos de un ambiente en sistemas IBM, lo llevamos nuevamente a otro ambiente de sistemas IBM. No hay refactorización, no hay ningún tipo de cambio, hay una disrupción mínima o nula del modelo operativo que tiene el cliente actualmente. ¿Qué se gana cuando lo llevamos a Connectria esta carga? Se gana en principio el servicio administrado.
Connectria, uno de los grandes dolores que tienen los clientes que tienen estas cargas es, por ejemplo, la disponibilidad del talento en el mercado. No es tan fácil conseguir personas que sepan de estos sistemas y que nos ayuden a mantenerlos, y también tienden a ser de alto costo. Connectria es una compañía de Estados Unidos que se ha enfocado completamente en este segmento y tiene un equipo de más de 50 ingenieros expertos en los sistemas IBM-I, AIX, y es actualmente el proveedor número 1 de servicio administrado de IBM-I en Estados Unidos, incluso por encima del propio IBM. En términos de números de él pares bajo administración en IBM-I, está incluso por encima del propio IBM en los Estados Unidos, en Norteamérica en general, es decir, entre México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, te ganas, primero, ya no necesitas hacer la administración. Segundo, pones tus cargas en manos de expertos en la materia. Tercero, ganas unas características de nube propias a la oferta de Connectria, que son básicamente la posibilidad de la elasticidad y flexibilidad y escalabilidad en el crecimiento. Ustedes, cuando una carga de IBM llega a Connectria, tienen la posibilidad de consumir recursos a demanda. Puede solicitar recursos adicionales en el momento en el que los necesite, cosa que en el modelo anterior, en el modelo de on-prem, normalmente requería que el cliente comprara por anticipado unas capacidades. Aquí la idea es que ustedes tienen una línea de base, que es con lo que arrancan, y en el momento en el que necesitan capacidades adicionales, simplemente las piden. Entonces, eso sería el primer tiempo en esta estrategia. Primero, llevo las cargas lift and shift a Connectria y me gano eso que les acabo de describir. Y una cuestión importante muy adicional en ese primer tiempo. Me gano contar una latencia de menos de 2 milisegundos contra las principales regiones de AWS, siendo las principales regiones de AWS US East 1 y West 1, que es a donde están la mayoría desplegadas la mayoría de las cargas x86 de los clientes del territorio de Latinoamérica en AWS. Entonces cuento con latencia ultra baja contra esas regiones. Literalmente tienes los data centers de Connectria y un par de cuadras más allá, pero dentro del mismo complejo es donde están los primeros data centers que cubren la región o la zona de disponibilidad a la que esté asociada esta carga dentro de AWS. Entonces, al ganarme o habilitar esa latencia de menos de 2 milisegundos, es que puedo empezar a desplegar el segundo tiempo. Entonces, el segundo tiempo en esta modernización, ¿qué hace? El segundo tiempo lo que hace es que busca aumentar las capacidades de las cargas de IBM utilizando servicios nativos de la nube de AWS. Entonces, cuando hablamos de augmentation, y lo vamos a ver ahorita un poco más en detalle, hablamos de eso. Dejo las cargas en Connectria, pero ¿qué puedo hacer contando con esa latencia ultra baja para poder sacar, extraer más valor de lo que tengo en este data center de Connectria? Entonces, hay muchas aplicaciones muy sensibles a la latencia o muchos casos de uso que son sensibles a la latencia que no podría llegar a desarrollar en un ambiente híbrido como este si tengo una separación geográfica, de decir, por ejemplo, tengo en un data center a más de 300 o 400 kilómetros la carga de IBM y el data center de AWS esté a 300 o 400 kilómetros, esa latencia mataría la posibilidad de crear a partir de la nube de AWS y de los servicios de AWS cualquier aplicativo o cualquier funcionalidad que me ayude a aumentar las capacidades. Ahorita vamos a ver más puntualmente qué capacidades son, cuáles son los 4 casos de uso típicos para, o las arquitecturas de referencia para augmentation. Esa sería una primera parte. Aumentar las capacidades, pero dejo lo que tengo en IBM, lo mantengo en IBM. Y el tercer tiempo es ya pensar en, ok, desde este lugar donde estoy, en Connectria, ¿cómo puedo ir reemplazando lo que tengo allí, aprovechando esa latencia ultra baja? Pensemos en un caso puntual. Yo podría empezar, como es el caso que ven aquí en este ejemplo en la gráfica, teniendo un core bancario, decidir que puedo o estudiar la viabilidad de desacoplar un módulo particular de mi core, desacoplarlo y
hacer un desarrollo en AWS con alguno de los servicios de AWS, que va a continuar comunicándose, por supuesto, contando con la latencia ultra baja con mi infraestructura de IBM. Están en el mismo data center y van a funcionar como si continuaran estando en el mismo bloque, gracias a esa latencia ultra baja. Entonces, ahí es donde ya empiezo yo a reemplazar, ya no es tanto aumentar, sino reemplazar. Y un valor muy importante de la estrategia es precisamente, o un principio, una característica muy importante de la estrategia es precisamente que habilita tomar estas decisiones de una manera muy analítica, es decir, vamos a ir paso a paso, lo podemos hacer por olas, no es 0 a 100 en 2 minutos, sino voy tomando decisiones informadas y voy reemplazando paulatinamente lo que tengo en cargas de IBM o desplegado en ambientes de IBM, si eso es lo que deseo hacer, porque finalmente yo puedo continuar por los años que me parezca en la situación del tiempo número 2, en la que voy aumentando capacidades, pero permanezco todavía con mis cargas desplegadas sobre IBM. Hay no lo llamaría un cuarto tiempo de la estrategia, porque realmente no está alineado con esta forma de pensarlo, pero sí también hay una posibilidad y es que un cliente pues simplemente toma la decisión de llevar esto a Conecta, se libera de la cuestión de administración, se libera del CAPEX, adquiere algunas capacidades, características de la nube, la flexibilidad que mencionábamos antes, y parquea las cargas ahí mientras que desarrolla un proyecto completo de reemplazo. Es decir, esto pongo un ejemplo bien claro. Estoy actualmente en IBS como core bancario y he decidido que voy para Mambu. Fácil decirlo, pero hacerlo no. Sabemos que este tipo de cambios son proyectos multianuales hasta de 10 años completos para llegar a hacer esa modificación. Entonces podría ser una estrategia diferente que no va alineada, como les decía, con estos pasos, pero que podría ser completamente viable en el contexto de estas cargas. Llevarlas a Conecta, liberarme de la administración, ganarme la flexibilidad, ganarme la latencia del trabajo con AWS y de pronto desplegar Augmentation, pero en el largo plazo pensar en que lo que quiero es reemplazar completamente esto y irme a una herramienta nativa de la nube como Mambu y que normalmente pues tiene la posibilidad está disponible en AWS como servicio. Entonces, esa es la estrategia futura, las alternativas que esta estrategia habilita y algunos de los valores importantes de la misma. Para esta estrategia, por supuesto, las principales herramientas que utiliza Scala son Connectria y algunas herramientas que nos permiten habilitar las estrategias de desacoplamiento y augmentation, como Blue Edge, Cloud Edge o Cast Software, entre otras, y por supuesto los servicios nativos de la nube de AWS, que veremos ahorita en algunos casos de uso particulares, para unos casos de uso particulares que tenemos preparados para ustedes. Entonces, una vez más, la estrategia dice, vamos a ir, tenemos cargas que están desplegadas en ambientes IBM y cargas x86. Las cargas IBM van a ir hacia los data centers de Connector, las cargas x86 van a ir hacia los data centers de AWS y van a contar con esa latencia ultra baja entre las dos. En el caso del ambiente de IBM, la migración es realizada por Connectria y Scala como aliados y la solución es administrada, también coadministrada por Connectria y Scala como aliados. En el caso de los ambientes x86, típicamente, obviamente vamos a ir a la nube de AWS y la migración de lo que tiene que ver con el componente de AWS se hace hacia la migración se hace por parte del equipo de Scala 24/7. En el caso de la parte de x86, muy enfocados en el uso y en apalancar los programas de patrocinio de AWS para la migración a la nube de los clientes, como lo es el caso del Migration Acceleration Program o MAP que conocemos todos en Scala y que tenemos la capacidad de explicárselo a cualquiera de ustedes en el momento en el que lo requieran.
para que conozcan cuáles son los incentivos que hay alrededor de la migración de cargas x86 hacia la nube de AWS. Un tema muy importante para mencionar, o dos hitos muy importantes para mencionar de Connectria, son los siguientes. Connectria lleva en el mercado desde 1996. Eso para escala a la hora de elegir un aliado para esta estrategia era fundamental. Y hay esa experiencia en el mercado. Cuenta con, ustedes pueden visitar, ahorita les puedo dejar el link a la página de Connectria directamente. Cuentan con amplísima experiencia, más de 200.000 LPARs migrados a lo largo de su historia, entre IBM y AIX. Y otro tema bien importante para mencionar son dos hitos. Uno que sucedió el año pasado, la celebración de un acuerdo de colaboración estratégica con AWS, que si lo vemos, pues es una validación del lado de AWS para la solución de Connectria como la solución asociada con AWS para lo que tiene que ver con cargas de IBM. La solución Lift and Shift de AWS para lo que tiene que ver con las cargas de IBM sería, en ese marco del acuerdo de colaboración estratégica, precisamente Connectria. Es una validación muy importante. Y a principios de este año se formalizó la compra de Connectria por parte de una organización llamada Light Edge Solutions, una compañía que venía trabajando principalmente en data centers, pero para cargas x86. Esta organización, detrás de esta organización hay un fondo de inversión muy importante que se llama GI Partners y vienen haciendo una serie de inversiones en Estados Unidos alrededor del crecimiento de capacidades, de la cual ahora pasó a ser parte Connectria como el brazo IBM de Light Edge Solutions. Light Edge por sí sola tiene más de 20 data centers en Estados Unidos y el mundo. Connectria particularmente para lo que tiene que ver con cargas de IBM, estamos hablando de unos 7 data centers distribuidos entre Estados Unidos, Europa y más recientemente un data center que se abrió en Singapur para atender la zona de Asia-Pacífico, por supuesto. Listo, entonces un resumen muy rápido. ¿Qué nos ganamos? Una menor complejidad al subir a Connectria en este primer paso, una menor complejidad en la migración, más rapidez en la migración, menos downtime, por supuesto, y tenemos la latencia de menos de 2 milisegundos a las cargas que tengamos ya desplegadas en AWS o que planeemos llevar hacia AWS. Hay una situación ahí, claro, que cuando nosotros estamos migrando, por ejemplo, decidimos llevar las cargas que no tengan altas dependencias con los sistemas de IBM hacia AWS, pues eso se puede ir sin ningún problema y ser operativo, funcionar muy bien, incluso con las latencias típicas que hay entre la nube AWS y nuestros países, y México en este caso particularmente. Aún así quedan algunas cargas. Si yo dejo las cargas de IBM aquí en tierra, tendré que dejar también algunos satélites que tengan una sensibilidad alta a la latencia, a una alta latencia. Cuando yo puedo llevar estas cargas, entonces finalmente las de IBM hacia Connectria, eso permite que yo desbloquee también los satélites y pueda llevármelos hacia AWS contando con esa garantía de latencia ultra baja. Entonces, otro ventaja importante, el servicio administrado de end-to-end, las características de nube, como les hablaba, de crecimiento flexible, elástico, el soporte Tier 1, que en este caso lo presta el equipo de escala 24/7 con especialistas de IBM directos y la posibilidad de ofrecer a ustedes facturación local de estos servicios para en cada uno de sus países, en este caso particularmente para México. Bueno, en cuanto a cuáles son las estrategias o cuáles son los casos de uso típicos de augmentation, que es el primer paso que estamos hablando alrededor del cual estamos comunicándonos hoy. 4 casos principalmente. Uno de data analytics, nuevos canales y funciones, desarrollo de nuevos canales y funciones, desarrollo y pruebas, DevOps, o almacenamiento de backups y archivos. Son las 4 cosas que yo muy rápidamente podría empezar a hacer una vez esté migrado en este primer paso hacia la nube de Connectria para la parte de IBM. Entonces vamos a ver en principio lo que tiene que ver con el patrón de Data Analytics. A la izquierda tienen lo que sería el ambiente
el IBMI o el AIX en el data center de Connector, y a la derecha lo que serían los servicios que vamos a utilizar en AWS para empezar a desarrollar proyectos de data. Para hacer llegar, bueno, recuerden que hay menos de 2 milisegundos de latencia entre estos dos componentes. En principio, lo que tenemos que hacer es extraer la data, por supuesto, y llevarla a cualquiera de los dos servicios que ven aquí. El Kinesis, si vamos a buscar, o el AWS Kinesis, si vamos a buscar hacer análisis de data en tiempo real. Ese sería el servicio hacia el cual estaríamos extrayendo la data de los sistemas IBM para llevarlos a AWS para entregar data o análisis de data en tiempo real. Si mi requerimiento no es en tiempo real, yo lo puedo llevar hacia un S3, pensando en que lo que voy a crear es principalmente un data lake. Y, por supuesto, puedo llevar aquí, teniéndolo en el data lake de Amazon S3, podría integrar todas las fuentes de datos que quiera integrar, data estructurada, data no estructurada, para llevar a cabo mis análisis de datos, utilizando o enriqueciendo la información que saco del IBMI o del AIX hacia S3 e integrándolo con todas esas otras fuentes probables para realizar análisis de datos. A partir de eso empezamos a apalancar el resto de opciones, de soluciones para analítica en AWS, como el Amazon QuickSight o el Data Warehouse con Amazon Redshift, que es un poco más, es diferente, es decir, sería una forma de utilizar diferente al Data Lake, por supuesto, porque sabemos que es una arquitectura diferente la del Data Warehouse a la del Data Lake, pero también hay la posibilidad de manejarlo con esa arquitectura, para entregar finalmente, a través de Amazon QuickSight, nuestra información, nuestras métricas o lo que sea el resultado que nosotros estamos buscando a nivel de analítica. Entonces, esa sería una primera arquitectura de referencia para utilizar AWS, contando con la latencia ultra baja y con nuestras cargas en Connect. Nuevos canales. Nuevos canales se parece un poco a lo que habíamos visto antes con respecto a desarrollar nuevas características o incluso reemplazar características. Yo creo que aquí podríamos hablar de reemplazar alguna característica también, como les estaba hablando anteriormente, del desacoplamiento. ¿Cómo puedo reemplazar algo que está dentro de este sistema utilizando, por ejemplo, contenedores o microservicios? Reemplazar completamente eso con contenedores o microservicios, entendiendo que yo voy a tener que tener una capa de API en la mitad para que las peticiones que lleguen al sistema de IBM lleguen hacia a la capa de AWS, donde deben ser procesados y traídos nuevamente acá, a la capa de IBM. Entonces, pensamos en, por ejemplo, desarrollar aplicaciones en sistemas de contenedores, desarrollar también funcionalidades a través de microservicios, más puntualmente con el Lambda, e incluso utilizar la data para empezar a hablar de desarrollo de modelos de inteligencia artificial y machine learning utilizando SageMaker. Entonces, nuevamente, y para hablar pues, de lo que estamos hablando todos actualmente en el mercado, esta es una forma de la manera más eficiente lograr apalancar las capacidades de inteligencia artificial de la nube de AWS utilizando la data que tenemos en los sistemas de IBM y que puede ser alimentado a esos sistemas a los sistemas de AWS desde los sistemas de IBM en tiempo real. También para hablar de desarrollo y pruebas. Esta arquitectura de referencia está construida a partir de herramientas de AWS, pero aquí también podríamos utilizar herramientas Red Hat, por ejemplo, que lo hemos hecho también para algunos clientes, en las que hacemos los ambientes, una parte de los ambientes de desarrollo se desarrollan, el pipeline de desarrollo se pone en AWS y desde ahí se despliegan las instrucciones para estos ambientes hacia los ambientes de IBM. Es un servicio que viene desde AWS y que ayuda a acelerar y a orientar más hacia el esquema de DevOps los ambientes de IBMI y de AIX. Entonces, esta es otra posibilidad. Las herramientas que utilizamos acá, Code Commit
y AWS Code Pipeline. Hoy no nos pudo acompañar Antonio Flores, que es el especialista de este tema, a quien deberíamos de dirigir las preguntas. En todo caso, quedamos y de pronto a través de Erika podemos hacer llegar cualquier pregunta que tengan con respecto a cualquiera de estas arquitecturas de referencia que sea ya muy técnica, es decir, por ejemplo, cómo se haría este ambiente de desarrollo y pruebas o cómo se apalancan las tecnologías de AWS para poder hacer despliegues en un sistema IBM que esté desplegado en Connector. IBM o AIX. Entonces, esas preguntas ya más puntuales, mucho gusto a través de Erika, nos las pueden hacer llegar para que nuestro especialista entonces responda a esas preguntas y les pueda dar a ustedes incluso casos de referencia, casos de éxito que podríamos utilizar para mostrarles a ustedes cómo hemos desarrollado este caso de uso. Y el tercero, y que es el cuarto, perdón, y que es como el más intuitivo, es cómo utilizar las capacidades de almacenamiento a escala y de bajo costo de la nube de AWS para almacenar backups y data histórica. Aquí cuando decimos archivos nos referimos, bueno, puede ser archivos también porque puede funcionar con IFS, como lo ven acá. Pero el foco de esta conversación está centrado en cómo puedo llevar mis backups y mis archivos históricos y reducir el costo al mismo tiempo que mejoro la administración de este tipo de data. Es muy común que a la hora de pensar sobre todo en la data histórica, pues sea un dolor de cabeza, que tengamos que utilizar cintas, por ejemplo. Todavía seguimos utilizando cintas para esto, cintas que tienen que ir por regulaciones a veces a un almacenamiento con un externo, tipo Blue Mountain, ese tipo de cosas. Entonces, esta solución está pensada, o esta arquitectura de referencia está pensada para que los backups de los sistemas de IBM vayan a ser guardados en Amazon S3 por una fracción del costo por tera que lo que sería guardarlos en un sistema de IBM en el propio Connector. Es el primer paso, es decir, si yo llevé mis sistemas a Connector y tengo mis backups y todo allá, mi siguiente paso para optimizar costo es precisamente decir, bueno, me voy a llevar ahora mis backups, los voy a sacar de Connector y me los voy a llevar para AWS apalancándome en S3 para esto. Entonces, nuevamente, un costo de una fracción del costo por tera sería lo que me pasaría en S3 y dependiendo de la capa de S3 en el que ponga esta data, pues el costo va a reducirse. En el caso de los archivos históricos, por supuesto, los llevaríamos a Amazon S3, Glacier o Archive o Vault, alguno de los dos. Como sabemos, desde allí, por ejemplo, cuando estemos hablando el caso de uso más particular de este tipo de data de los históricos sería cuando un ente regulador por algún tipo de auditoría nos pide data de hace 10 años, 15 años, qué sé yo. Entonces, tenemos la posibilidad de ir a buscarla, de solicitarla de ese archivo que vamos a generar en S3, que así como les decía que una tera en S3 vale una fracción de lo que cuesta en un sistema de IBM, pues una tera en S3 Glacier vale una fracción de lo que vale en S3 Object Storage, en la capa de respuesta más rápida. En este caso tenemos hacia S3 vamos a llevar esos archivos que no necesitamos consultar frecuentemente. Los que sí necesitáramos consultar frecuentemente, los podríamos poner en la capa de Amazon S3. Entonces, ahí realmente hay una gran oportunidad para reducir los costos a nivel de almacenamiento e incluso mejorar los tiempos de resolución de solicitudes de las áreas internas, incluso las propias áreas de desarrollo, que a veces nos piden que utilicemos data de un backup antiguo para poderlo subir a los ambientes de desarrollo y pruebas para realizar algún tipo de prueba que ellos necesiten. Entonces, eso lo podemos hacer acá y por supuesto también a nivel de sistemas de archivos como tal, podemos utilizar EFS para para crear un directorio de archivos históricos también que puedan estar en estos sistemas y que sean documentos principalmente y data no estructurada que necesitemos tener a la mano. Entonces, estos son los 4 patrones
Estos son los 4 patrones de augmentation que ofrece esta estrategia utilizando AWS como fuente. Ahora hablemos un poquito del proceso. El proceso entonces es un proceso altamente consultivo y orientado a producir una solución. ¿Qué queremos decir con eso? Que lo primero que queremos es que las entidades que perciban valor en esta estrategia y que la consideren alineado con sus objetivos de negocio, eh, deberían primero tener un acercamiento muy rápido para decidir si esta estrategia es realmente lo que ellos quieren. Eso parte de los pasos 1, 2 y 3. El paso 1, entender con toda claridad 2 cosas. La situación actual del cliente, ¿cierto? Entender las necesidades y detectar los casos de uso que aplicarían para Conecta particularmente. Aquí, y quiero dejarlo muy claro, en este proceso es probable que nosotros digamos, Conecta puede no ser la solución, porque podríamos encontrar, por ejemplo, ambientes no transaccionales que sí podrían llevarse directamente hacia AWS utilizando estrategias de refactorización que en el caso de ese tipo de sistemas más pequeños podrían ser más fáciles y más rápidas. Pero aquí nosotros hacemos esa evaluación de una forma agnóstica, no obligadamente vamos a llevar todo Conecta, sino que vamos a evaluar qué alternativa o qué estrategia tiene sentido para cada una de esas cargas de trabajo. Por supuesto, teniendo en cuenta los tiempos que tiene disponible el cliente, el presupuesto y el apetito, nuevamente, como les decía, a posibles riesgos derivados de estrategias de refactorización o algunas estrategias que impliquen desarrollo desde cero de alguna característica puntual que podamos decir que podría irse por ese camino. Entonces, entender necesidades, detectar casos de uso y levantar toda la información de lo que es el estado actual del cliente. ¿Cómo estamos hoy? Es muy importante entenderlo al mayor nivel de detalle posible. Ahí, por ejemplo, un caso típico es entidad, sector financiero, específicamente banca, que tiene unos encriptadores, máquinas, unos appliances de encriptación tipo Data Power, tipo Atalas, tipo varias máquinas de ese estilo que lo que hacen es se encargan de la parte de encriptación, HCMs, ¿cierto? Y tienen que ser máquinas que están ubicadas en el data center. Entonces, cuando detectamos ese tipo de máquinas, tenemos una solución bien sencilla y rápida que no implica reemplazar las máquinas por un servicio AWS. Ese proceso de reemplazar los encriptadores también tiende a ser un poquito complejo. Esas máquinas, nosotros podríamos llevarlas directamente a Connectria, es decir, el cliente nos las envía físicamente a los data centers de Connectria, y nosotros las ponemos en el mismo rack para que continúen teniendo la latencia que deben tener. En la medida en la que necesitemos latencia baja, tratamos de llevarnos esos componentes para el lado de Connectria, como en el caso particular que les estoy contando, que sucede con los máquinas o dispositivos de encriptación. Eso para mencionarles una característica de Connectia que se llama el Connectia Anywhere, perdón, el Connectia Edge Connect. Eh, en el segundo paso hacemos un análisis técnico de la data que nos envía el cliente y en el tercero enviamos lo que llamamos un caso de negocio direccional, es decir, un precio y un planteamiento de estrategia de migración y funcionalidad en Connectria que debería dejarle al cliente claro si esto es o no es viable a 5.000 pies de altura, eso sí, pero que debería ser muy rápido. Llegar del 1 al 3 debería ser un tema que tome un par de semanas. Si con ese primer acercamiento nos sentimos cómodos, podemos ya entrar a trabajar en el plan de trabajo detallado de tiempo y nos debería resultar en el último paso en un acuerdo final e inicio de proyecto junto con Conecta y Escala para la primera parte que sería llevar las cargas que podamos llevar directamente a AWS y lo que sea, lo que logremos mapear en el paso 1 como posibles candidatos para augmentation que podamos poner, como por ejemplo lo que hablamos de la posibilidad de llevar los backups a la nube de AWS. Entonces, ese sería el proceso o ese es el proceso que tenemos actualmente para extraer más valor de las cargas de IBM apalancando la nube de AWS. Esto era lo que necesitaba compartir con ustedes hoy. Quiero, por supuesto, ponerme a la orden de ustedes para ayudarlos a empezar a evaluar sus iniciativas en el momento en el que lo consideren correcto a través del equipo
nuestro equipo que hace presencia en México y otros países, porque entiendo que algunos de los asistentes pues, no están necesariamente en México, pero Scala tiene cubrimiento pues, en todos los países de Latinoamérica y en todos los países podemos colaborarles con iniciativas de este estilo. Perfecto, creo que no hay preguntas. No, yo creo que tampoco. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Que tengan un feliz día. Bueno, muchas gracias, que estén bien.